Muy buenos días. Este corresponde al domingo 18 del tiempo ordinario y la Sagrada Escritura o la liturgia de la palabra de la celebración de la Santa Misa de este domingo nos ofrece los siguientes textos para la reflexión. La primera lectura está tomada del profeta Isaías en el capítulo 55 de los versículos 1 al 3. El Salmo está tomado del número 144. Y la segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 35.37 al 39. Y el Santo Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 14, de los versículos 13 al 21. Mire, hermanos, me parece muy interesante la pregunta que nos formula hoy Isaías en la primera lectura. Y es fundamental, o sea, llama la atención y hay que verla, hay que tomarla con seriedad y responderla igualmente con seriedad. ¿Por qué? Porque el profeta nos dice lo siguiente: ¿por qué gastamos dinero en cosas que no alimentan? ¿Por qué gastamos el salario en lo que no llena, en lo que no sacia? Esto es hermoso. Esto es una reflexión que ningún economista nos ha invitado a hacer. Y lo hace Isaías. ¿Por qué gastamos tanto? Sobre todo, ¿por qué gastamos el dinero en cosas que no tienen sentido, no tienen razón de ser? Por ejemplo, compramos ropa de mucha marca, costosísima. Y después de la segunda, tercera vez que la utilizamos, esa ropa ya pierde la esencia, pierde el sentido, pierde la gracia, pierde el chiste y ya en muchas ocasiones ya quedan olvidadas, colgadas ahí en el ropero. Mucha gente compra aparatos para hacer ejercicio, para mantenerse en forma, y luego esos aparatos terminan convirtiéndose en colgaderos de ropa, en un estorbo, en un impedimento en la casa, abandonados. Allá después nadie los vuelve a ver. Así podríamos enumerar cantidades de cosas en las que invertimos dinero y después nos quedamos sin nada. Sin nada. Y la reflexión de este domingo va orientada a eso. ¿Por qué para las cosas esenciales, para las cosas que nos pueden retribuir paz, tranquilidad, nos cuesta tanto trabajo? Nos cuesta mucho dar. Hoy el Evangelio de este domingo habla de la multiplicación de los panes. Y para hacer referencia a esto, siguiendo con el hilo conductor de los ejemplos que he puesto, reseño lo siguiente. Yo clasifico a la gente, a la generación de este tiempo, en dos tipos, en dos tipos de personas, o grupos de personas más bien. El primero, hay gente que ahorra tanto como si nunca se fueran a morir. Les duele gastar. Se privan de comerse en un pan porque hay que guardar. Y se mueren. ¿Y qué se llevan? El otro grupo es de aquellas personas que derrochan tanto como si se fueran a morir mañana. En una ocasión le pregunté a un señor que por qué gastaban tantísimo dinero, tanto derroche de dinero en una fiesta, y la fiesta duraba una noche, menos de una noche, medianoche, y al otro día todo quedó convertido en basura. Y la respuesta que me daba este señor era: para eso trabajamos. Y a medida que uno analiza, ve las cosas, ve la realidad presente del hoy, uno entiende la pregunta de Isaías. ¿Por qué seguimos gastando en cosas que no tienen sentido, que no llenan, que no sacian? En cosas que no alimentan, dice Isaías.
Qué pregunta, qué reflexión tan grande, qué invitación tan fuerte la que nos hace hoy el profeta. ¿Por qué gastamos en cosas que no nos traen ningún beneficio? Hay gente que anda en un carro lujosísimo, pero no tienen casa, pagan renta. Hay gente que viste a la moda y viste al día, pero muchas veces es ropa prestada, ropa alquilada. ¿Por qué? Hay gente que no escatima en una fiesta porque quiere mostrar que puede hacerlo y que puede superar al otro que la hizo. ¿Y qué termina? ¿En qué termina? En nada. En nada. ¿Y por qué cuando a nosotros nos piden para ayudar a alguien, dudamos tanto? Nos amarramos el dedo. Decimos que no podemos. Decimos que no tenemos. Cuando esas sí son las cosas que realmente sacian. Esas son las cosas que realmente alimentan. Cuando usted y yo ayudamos a una persona enferma, cuando ayudamos a una persona pobre, cuando ayudamos a alguien que realmente lo necesita. Esa es la invitación del Evangelio de hoy. No tengamos miedo. En el Evangelio de San Mateo hoy no hay sino unos cuantos peces y unos cuantos panes, unos pescados y unos panes, pero para la bondad, para la misericordia de Cristo, para la grandeza y el amor de Cristo hacia la humanidad, son suficientes para darle a la multitud. Hermanos, ¿cuánto escatimamos nosotros para ayudar al otro? A veces uno piensa que si le da unos 50 pesos, 100 pesos a una persona, es muchísimo. Para usted que lo tiene todo. Pero para esa persona que no tiene nada, es muchísimo. Es muchísimo. ¿Por qué nos cuesta tanto desprendernos? ¿Por qué dudamos tanto en ayudar? Porque a veces creemos que si ayudamos a alguien vamos a quedar en la miseria. Ni siquiera pobres, pensamos que vamos a quedar en la miseria. Y la providencia divina nos otorga todos los días el 100 por 1 cuando ayudamos al pobre, al necesitado, al enfermo. El Evangelio de hoy, el ejemplo, la multiplicación de los panes es eso, es una invitación a no detenernos. Simplemente uno lo ve en las ofrendas de la iglesia, ¿no? La gente como que busca las moneditas, a veces hacen el montoncito de moneditas y lo pegan con cinta, como para que no pase de más de lo necesitado, bueno, es que no puedo más. Cuando hay gente que no le duele gastar en licor, en vanidad, en cosas, es que el profeta lo dice, en cosas que no alimentan, en cosas que no llenan. Hoy el Señor nos invita, queridos hermanos, a no tener miedo, a no dudar, a que no nos tiemble la mano, a que no dudemos, a que no escatimemos. No nos vamos a quedar pobres. No nos vamos a quedar con las manos vacías. Recuerden o recordemos aquel texto hermoso de aquel evangelio donde Cristo está en el templo y ve que una mujer da la única moneda que tiene, la echa en la alcancía y se sorprende y le dice a los apóstoles, esta mujer ha dado más que todos los que han entrado, porque aquellos dan de lo que les sobra, pero esta mujer lo ha dado todo. Todo. Hermanos, no dudemos de la providencia divina. Yo recuerdo allá en Colombia, no sé si todavía existe, pero hay un grupo de religiosas
creo, no recuerdo bien el nombre, pero creo que se llamaban hermanitas de los pobres. Esas mujeres, al atardecer, iban y si quedaba un grano de arroz en la alacena, allá donde se guarda la despensa, lo sacaban porque era necesario que quedara totalmente vacía, limpia, para que la misericordia de Dios al día siguiente volviera a proporcionar, oiga, y sostenían un asilo de ancianos. Y era tal, lo digo porque fui testigo de eso. Y los ancianos no tenían cualquier cama, cualquier silla, no tenían una sala más o menos regular, no, con todas las comodidades. Y decían las hermanas, todo nos lo regala la providencia divina. No dudemos, hermanos. Hoy Mateo, en el capítulo 14, nos está dando una muestra de la misericordia divina, de la providencia divina. Da lo que tienes, no tengas miedo. Despréndate de lo que tienes, que en la eternidad te va a sobrar. En la eternidad vas a tener mucho más de eso que diste en la vida, o de lo que hemos dado en la vida. Que no nos duela, que a partir de este texto, de esta reflexión, entendamos. Yo sé que hoy día es complicado y a veces nos justificamos diciendo esto y aquello. Demos. Si lo que usted da, la persona lo malgasta o lo invierte en cosas que no son o pide sin tener necesidad, Dios le cobrará a él. Pero usted y yo, cumplamos con dar. Ese es el mensaje. Ahí me imagino a estos dos chamaquitos se acercaron a Jesús temblorosos. Señor, mire, no hay más sino esto, pero lo ponemos a su servicio. Y narra el autor sagrado que Cristo, levantando los ojos al cielo, dio gracias y le pidió al Padre Eterno que hiciera esa gran bondad de multiplicar de tal manera que no solamente alcanzara, sino que sobrara. Hermanos, estamos empezando un nuevo mes. Pidámosle a esa providencia divina que en la despensa de su casa nunca falte un pan, nunca falte un puño de arroz, que en su corazón, sobre todo en su corazón, nunca falte ese deseo, esa intención de ayudar. Y como dice el Evangelio, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Solamente da, solamente entrega. Mira, da, o más bien, dele a la persona sin mirar a quién. Es el mensaje de hoy. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la sabiduría, la capacidad suficiente para sabernos desprender de aquello poco que tenemos para recibirlo todo de la providencia divina en la casa eterna del Padre. Bendecido inicio de mes, bendecido domingo, que Dios los acompañe.